Hola, buenos días. Somos el grupo número 3. Estamos viendo la asignatura de responsabilidad social. Somos estudiantes de trabajo social de la Universidad Uniminuto de Dios. Y el grupo está conformado por Julia Valentina Franco, Luisa, Adriana Alejandra Rojas y Constanza Abril. Y hoy tengo el agrado de presentar a una invitada supremamente especial. Ella se llama Fazdi Lorena Chamorro, es egresada de la Universidad Javeriana y hoy vamos a hacerle una entrevista acerca de qué es el maltrato en adolescentes. Ella nos va a dar pautas de cómo podemos guiar y acompañar este proceso y cómo desde nuestra acción cotidiana podemos empezar acciones que contribuyan a no más al maltrato en adolescentes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hola, buen día. Me presento, mi nombre es Fazdi Lorena Chamorro Cárdenas, psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, y hoy vengo a hablarles sobre el maltrato en adolescentes. Me disculpo si escuchan algún ruido de fondo, perros, bueno, están haciendo mucha bulla en este momento acá en la unidad. Como primera pregunta, ¿por qué existe el maltrato en adolescentes? Bueno, existen factores que puedan aumentar el riesgo para que una persona tenga una conducta abusiva. Factores como antecedentes por ser abusado o abandonado de niño, enfermedades físicas o mentales como la depresión y el estrés postraumático, y el alcoholismo, la drogadicción o el abuso de otras sustancias psicoactivas. Como segunda pregunta, ¿cómo se debe dar la comunicación entre padres e hijos para orientar en el desarrollo de la autonomía en ellos? Bueno, como primera medida, demuéstrale que estás ahí para él, que él es importante para ti, que estás en los momentos que él más te necesita. Dialoga y evita imponer. Desde la imposición o la obligación no se consigue nada. Los adolescentes lo que van a hacer es lo contrario, desobedecer, llevar la contraria, etc. Háblale de ti y de tus propias experiencias. Cuéntale cuando yo tenía tu edad, cuando estaba joven. También me gustaba, no sé, salir con mis amigos, compartir en otros espacios, no solamente con la familia. Háblale de tus propias experiencias para que ellos puedan identificarse también con eso y sepan que tú también fuiste adolescente y que sientes o entiendes lo que ellos están viviendo en este momento. Practica la escucha activa. Es muy importante que escuchemos conscientemente a nuestros hijos, que ellos sepan de que realmente no los estamos oyendo, sino escuchando, que estamos ahí presentes en ese momento. Predica con el ejemplo. No pierde total validez, no tiene nada de argumento yo exigirle a mi hijo algo que yo mismo o yo misma no hago con el ejemplo. Si yo quiero que mi hijo sea ordenado, pues yo tengo que ser ordenado, organizar mi habitación, la casa, el lugar donde permanezco, porque con el ejemplo más que con la palabra demostramos lo que realmente somos. Busca tiempo para hablar con tu hijo, por más ocupaciones, yo sé que el trabajo nos ocupa mucho tiempo, saquen un tiempito para hablar con sus hijos, para que sepan cómo se sienten, qué están viviendo, qué situaciones están atravesando en este momento. Pregúntale qué necesita de ti, dale esa confianza para que él pueda, si tiene algo por hacer o algo que le está quitando el sueño, pueda acudir a ti sin que tú lo juzgues, sin que tú lo reproches. Y ayúdale a través de juegos o dinámicas. Las dinámicas y los juegos uno cree que son jugar por jugar, pero en realidad todo tiene su propósito y su objetivo. De hecho, los niños aprenden jugando, los adolescentes también, otro tipo de juegos, pero igual lo hacen de esa manera. Bueno, como tercera pregunta, ¿cómo afecta el desarrollo neurológico en la vida de un adolescente que ha recibido maltrato? Bueno, el desarrollo neurológico de un adolescente que ha sido maltratado está caracterizado, por deficiencias en los aspectos cognitivos y en la cognición social. Es decir, para relacionarse es una persona muy tímida, muy retraída, le cuesta socializar con otros, con sus pares. Eh, Presenta mayores síntomas de ansiedad social, no quiere salir a la calle,
etc., etc. Esto sugiere que las condiciones y el ambiente donde vive un niño los primeros años de vida tienen muchísima relevancia en su desarrollo, tanto neurocognitivo como socioemocional. Bueno, y otras consecuencias neurológicas en un adolescente maltratado son problemas de salud mental como depresión, ansiedad, que pueden presentarse ya sea en la adolescencia o en la adultez, menor autocontrol, o sea, tienden a experimentar más dificultades para manejar sus emociones y tener un buen comportamiento. Les cuesta muchísimo gestionar sus emociones de una manera asertiva, explotan más fácilmente, son más impulsivos, presentan trastornos de conducta, trastornos de personalidad antisocial, mayores riesgos de problemas de salud físicos también. Entonces hay que hacer hincapié aquí porque las consecuencias del maltrato son muy graves, tanto a nivel mental, psicológico, como a nivel físico. Como cuarta pregunta, ¿qué acciones debemos hacer como familiares, amigos, conocidos para prevenir el maltrato en adolescentes? Mantener en el hogar un ambiente de respeto mutuo y comunicación. La comunicación tiene que ser de manera asertiva. ¿Cómo es de manera asertiva? No decir groserías, no juzgar, no reprochar. Por el contrario, que sea un ambiente ameno donde el adolescente, el niño, la niña se sienta cómodo, se sienta confiado para poder contar sus problemas, cómo se está sintiendo. Otra variable, fortalecer los vínculos entre padres y cuidadores con los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante que tengamos una buena relación y un buen vínculo con nuestros hijos, o si somos cuidadores, que haya un vínculo fuerte y fortalecido. Incorporar métodos de disciplina no violentos, castigar de otras maneras. ¿Cómo se puede castigar? Con cosas que ellos quieren, con cosas que a ellos les gustan, no dejarlos ver televisión mucho tiempo, sino con un tiempo limitado, ponerle límites, que ellos sepan que las cosas malas que hacen traen consecuencias, pero no castigar desde la rabia, maltratando ya sea físico o psicológicamente con palabras hirientes, con golpes, porque esa no es la idea. Bueno, otras acciones que debemos llevar a cabo es manejar nuestras emociones. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes aprenden conductas emocionales de los adultos significativos para ellos. Es por eso que la forma en que los adultos responden a una crisis tiene un impacto en ellos. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son como esponjas y que nosotros somos como su espejo o su modelo a seguir. Entonces, nosotros debemos saber actuar ante una situación de crisis o una situación inesperada, saber reaccionar para que asimismo los niños aprendan de esas conductas que nosotros tenemos. Otra acción, comunicarnos mejor y asertivamente. Esto ya lo había dicho antes, vuelvo y lo repito, sin groserías, sin reproches. Hay que comunicarse, sí, pero hay que saber también comunicarnos. Demostrar afecto sincero, demostrar amor y atención real. Esto es muy importante. Los niños saben cuando realmente y genuinamente nos acercamos a ellos prestándoles atención, demostrándoles cariño, afecto. Ellos saben, ellos son muy receptivos, entonces hay que poner mucho cuidado con esto. Tratar de pasar más tiempo con tu hijo, hija o con el niño que cuidas y realizar actividades en familia, muy importante. Si trabajan de lunes a viernes, los fines de semana, dedicárselos a ellos, estar presentes, olvidarnos del celular por un buen rato. Está bien que a veces nos escriben así de emergencia, pero por favor estar ahí presentes con ellos, que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Bueno, como quinta pregunta, ¿qué normas se pueden aplicar en casa para que la crianza de un adolescente sea sana y adecuada? Bueno, primero que nada, haz una mirada introspectiva en cómo fuiste educado tú, cómo te sentías y qué emociones te generaban este tipo de castigos, ya sea físico o emocional, que hacían tus padres contigo,
Tienes que devolverte al pasado, volver a ser niño, volver a ser adolescente y pensar, bueno, yo cómo me sentía cuando me castigaban así, cuando me decían estas palabras. Es muy importante ponernos en el lugar de ellos y ver con qué de eso me quedo y qué de eso desecho, porque realmente lo que hizo fue ocasionar daño en mí y yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra eso mismo que yo pasé. Identificar los aspectos tanto positivos como negativos de la relación con tus padres o cuidadores y asimismo aplicar las cosas positivas en esta relación que yo tengo con mi hijo o hija. Reflexionar sobre aquello que no te gustaría repetir con tus hijos. Es muy importante cerrar con los ciclos. O sea, está bien que a veces nuestros padres no supieron qué hacer con nosotros, pero lo importante es mochar ese patrón y no seguir repitiéndolo con nuestros hijos. Que no siga pasando generación tras generación, hay que mochar los ciclos. Olvídate de creencias erróneas y obsoletas alrededor del maltrato en la crianza. Ese dicho de la letra con sangre entra, y que no, a mí me maltrataron y yo no soy traumado, yo soy súper bien, no. El maltrato en los niños, niñas y adolescentes no está permitido, ya está comprobado científicamente y neurológicamente de que ocasiona consecuencias, garrafales en nuestros niños, como ya les he mencionado antes, en nuestros niños y adolescentes. Entonces, por favor, quitémonos esa idea de que el maltrato y que así con miedo los niños aprenden. Al contrario, lo que hacen es aprender por el momentico y ya después se les olvida porque no hacen un proceso de interiorización, porque solamente están actuando por el miedo, por miedo a ti. Y esa no es la manera de aprender, esa no es la manera de educar a nuestros hijos, de criarlos. Con el miedo y con la imposición no se educa. Empieza a gestionar tus emociones, como ya lo he dicho antes, muy importante que si tú tienes una buena inteligencia emocional, si sabes reaccionar ante situaciones adversas, tus hijos van a ver el ejemplo y van a saber también actuar en esas situaciones así. Considera a tu hijo o hija como un sujeto de derechos. Recordemos que acá en Colombia, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes en cuestión de derechos están por encima de todos y ellos tienen sus derechos en las leyes muy claros, y recordemos que el no cumplimiento de esos derechos genera consecuencias graves en los padres y cuidadores. Entonces hay que reconocer los derechos que ellos tienen y hacérselos valer, tanto ustedes mismos como las personas que mantienen alrededor de ellos. Establece normas y límites. Que no estemos de acuerdo con el maltrato no quiere decir que no coloquemos normas y límites. En cada casa tienen que haber normas que ellos tienen que cumplir, así como tienen derechos, también tienen deberes. O sea, es un equilibrio, pero no de mala manera. Al contrario, hay que enseñarles a que ellos sean muy independientes, a que desde pequeños, a que hagan las cosas por sus propios medios, para que sean adultos funcionales y responsables. Y la otra cuestión es aplicar disciplina con amor, que se enlaza con lo que ya venía diciendo antes. Uno puede mostrarles a ellos que la disciplina está de buena manera, con amor, con afecto, con cariño, y créanme que ellos van a entender. A gritos, uno muchas veces, hay personas que creen que porque gritan más los escuchan, y es al contrario, entre más griten uno menos entiende y uno menos escucha. Entonces hay que hablar de buena manera, y así los niños van interiorizando que así también se puede aprender. Bueno, como sexta pregunta, ¿cómo podemos identificar que un adolescente está recibiendo algún tipo de maltrato? Bueno, por lo general los niños que están recibiendo y adolescentes que están recibiendo maltratos se avergüenzan mucho, se confunden, son niños confundidos, adolescentes confundidos, que se aíslan de sus amigos o de las actividades que hacen normalmente en su rutina. Tienen un retraimiento y un ensimismamiento. Si tú empiezas a notar que un niño, niña o adolescente se está comportando de esta manera, es porque algo raro está pasando en su casa.
cambios en el comportamiento repentinos como agresión, enojo, hostilidad o por el contrario hiperactividad o cambios de rendimiento escolar. Ahí hay que estar muy atentos, por ejemplo, los docentes, los directivos, los coordinadores, en ser mantener muy bien los ojos abiertos y prestándole atención a ese tipo de actitudes porque algo debe estar pasando ahí. Depresión, ansiedad, miedos inusuales o una pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Si un niño antes era muy confiado, muy alegre y de repente empieza a ser al contrario, retraído, hay que prestar mucha atención ahí para ver qué es lo que está pasando internamente. Aparente falta de supervisión, si ven que ya los padres como que no responden a las notas, como que están más aislados, ya no van a reuniones, algo está pasando ahí. Ausencias frecuentes en la escuela, si están dejando de ir a estudiar, los docentes, sobre todo cuando hay deserción escolar por varios días, pues uno obviamente se tiene que preocupar, tiene que llamar a casa, a ver qué está pasando. Daño a sí mismo o intento de suicidio. Este es un punto muy importante, o sea, hay que estar muy atentos qué niños dicen, manifiestan, no, yo me quiero morir, y hay un desánimo, un desaliento, hay que estar muy atentos. Otros factores pueden ser rechazo para irse del colegio, o sea, es decir, que no quiere irse a la casa, que no quiere pues terminar sus actividades escolares, algo pasa ahí. Intentos de huir de la casa, que por ejemplo en el caso de los vecinos, que vean que un niño se quiere ir o que escuchan pues maltrato, que escuchan gritos, hay que estar muy atentos a todas esas señales que nos dan los niños. Ellos muchas veces no nos dicen directamente, pero muestran señales, muchas señales como las que les he nombrado aquí. Comportamiento rebelde o desafiante, si un niño también siempre ha sido tranquilo, calmado y empieza a ser rebelde de la nada, desafiante, a ser agresivo, algo está pasando ahí. Lesiones inexplicables o que no coinciden con lo que explica, digamos que empiezan a tener moretones, marcas, o que les digan, no, es que me caí, pero la lesión que tiene no tiene nada que ver o no está de acuerdo a una caída, una raspada, que uno sabe cuando un golpe es por caída a cuando un golpe es ocasionado intencionalmente. Bueno, como séptima pregunta, como profesional, ¿cuál es el tratamiento que se debe de hacer cuando se detecta el maltrato de un adolescente? Bueno, la principal prioridad es garantizar la seguridad y protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto amparado bajo la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. Como primera medida, la atención médica inmediata. A los niños, niñas y adolescentes que presentan maltrato, lo primero es llevarlos al médico. Y el paso siguiente es activar la ruta de atención integral y empezar un proceso psicoterapéutico con ellos, una terapia con los niños, niñas y adolescentes, una terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y psicoterapia también para padres e hijos para mejorar la relación y el vínculo, fortalecerlo aún más. O sea, sí o sí se debe empezar un tratamiento profesional, tanto con el médico como con el psicólogo o psiquiatra en este caso, o psiquiatra en algún caso, pero se debe hacer esto como primera medida de inmediato. Bueno, y hablando precisamente de la ruta de atención integral, la octava pregunta es, ¿cuál es la ruta de atención que se debe activar cuando se sabe que un adolescente ha sido maltratado? Bueno, de acuerdo a las rutas de atención para niños, niñas y adolescentes, todos los miembros de una institución de salud que tengan conocimiento o sospecha, la mera sospecha también nos lleva a denunciar que un niño, niña, adolescente ha sido víctima de maltrato, tiene la obligación de denunciar el hecho ante la comisaría de familia o el centro zonal del ICBF o el juzgado promiscuo de familia, o en su defecto debe informarse a la policía, a la personería, a la procuraduría, a la defensoría o a la fiscalía lo más
pronto posible. Recuerden que si ustedes saben o sospechan de algún caso de maltrato o abuso infantil o adolescente y no informan de inmediato, en ese momento pasan a ser cómplices, porque ya saben y no han tomado cartas en el asunto. Entonces, muy importante este punto. Como novena pregunta, ¿qué debemos hacer cuando sabemos que alguien está maltratando a un adolescente? Bueno, como decía en el punto anterior, denunciar inmediatamente es una obligación, tanto ética como moral. Si uno sabe de alguien que está maltratando o de un adolescente maltratado, de una informar a una comisaría de familia o a las entidades correspondientes nombradas anteriormente en la ruta de atención integral. Bueno, décima pregunta, ¿qué recomendaciones como profesional, específicamente en mi caso como psicóloga, haces tanto a la parte educativa, a los vecinos, a los padres de familia, a los cuidadores que estamos en la vida de un adolescente? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero estas recomendaciones van para todas las poblaciones. Hay que mantener la calma y apoyarle a este adolescente. Recuerden que ellos están pasando por muchos cambios, tanto físicos como psicológicos en esta etapa de la vida. Es una etapa difícil. Recuerden cuando ustedes fueron adolescentes y estaban atravesando la pubertad, pues dicen que es una época de rebeldía. Es precisamente por eso, porque ellos vienen de la niñez y es hacer un duelo con su cuerpo y con su personalidad, porque es un cambio. O sea, ya el cuerpo de niño ya no está, ya la personalidad de niño o niña no está. Entonces recuerden que es un duelo y ellos están en ese proceso de reconocerse a sí mismos, de saber lo que les gusta, de buscar sus intereses, de encontrarse a sí mismos. Entonces es muy importante que tengamos paciencia, que los entendamos, que los escuchemos, que les preguntemos, que les hablemos abiertamente, con confianza, para que así mismos ellos nos tengan confianza de contarnos las cosas, las situaciones que están atravesando. No es una época fácil, no es una etapa fácil, entonces debemos de fomentar el razonamiento y la lógica. Debemos ser muy tranquilos, serenos con ellos, trabajar la responsabilidad. O sea, está bien que sí son adolescentes, todavía no son mayores de edad, pero tienen que tener deberes, como ya lo decía anteriormente, tienen que tener responsabilidades, empezar a colocar responsabilidades de adultos, porque tienen que ser personas independientes, que más adelante puedan ver por sí mismos. Involúcrense en su educación, es muy importante esto, y aquí toco la parte educativa. Para la parte educativa, obviamente, desde los colegios, hacer charlas de promoción y prevención de sustancias psicoactivas, de educación sexual. La educación sexual solamente está enfocada, desafortunadamente, en la prevención del embarazo, pero la sexualidad es un panorama muy amplio, que muchas veces no partimos de lo que ellos quieren saber, sino de lo que nosotros les queremos imponer como educación sexual. Entonces es muy importante que desde los colegios se abran estos espacios de charla donde se pueda hablar abiertamente, tranquilamente, sin tabúes, sin prejuicios. Es muy importante esto, porque si no ellos no van a tener esa confianza, no van a tener esa confianza de aprender en el colegio, que es un espacio pues educativo, de estos temas. Hay muchos que desde el hogar los padres no les hablan de estos temas, no saben, y el desconocimiento y la ignorancia los lleva a cometer errores. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en el colegio se abran estos espacios, pero de manera adecuada, de manera asertiva, que se puedan tocar varios puntos, no solamente desde una mirada, sino desde todos los enfoques, para que ellos conozcan tanto más su cuerpo, su propia sexualidad, como el cómo relacionarme con el otro en ese aspecto, porque precisamente por eso pues vemos tanto embarazo adolescente. Uno a veces les pregunta sobre temas y no saben, o sea, pues es lo que ven por internet o lo que se imaginan, y es muy importante ser abiertos
confiados, darle esa confianza y uno hablar también con esa confianza, con tranquilidad, en un espacio ameno donde se pueda hablar bien, no como que yo estoy acá y ustedes allá, no, en un círculo, en una mesa redonda donde se pueda dialogar de una mejor manera. Establece reglas y consecuencias. Es muy importante que le enseñemos a nuestros adolescentes sobre las consecuencias de los actos, mostrarles el mundo, pero que sepan que las cosas que hacen traen una consecuencia. Y también muy importante el carácter, para que ellos sepan decir no en esos momentos de riesgo, donde les ofrecen cosas. En este momento, por ejemplo, por internet ellos los bombardean de información y muchas veces ellos no tienen como esa guía para saber qué es bueno, qué es malo. Priorizar las reglas, hay que tener límites para que ellos entiendan que pues no pueden hacer lo que ellos quieran, que todo tiene su norma establecida. Eviten los ultimátums, las prohibiciones, hay que ser muy claros y breves con ellos, porque si no muchos pues no nos prestan la atención. Hay que ser lo más conciso para que ellos entiendan el mensaje de buena manera. Explica tus decisiones. Bueno, no te voy a dejar ir a esta fiesta o a salir con este amigo o esta amiga porque pues hay mucho peligro, mira cómo están las calles, pero explicarles el porqué de tu decisión, no decirle no y ya y punto. No, tienen que explicar el porqué y ellos van a entender eso y van a asumir ese no mejor de una manera más adecuada. Cuidar su salud. Ellos están, como yo les dije, pasando por cambios hormonales fuertes, entonces hay que ir a control del médico para que ellos sepan qué está pasando, para que entiendan mejor. Vigilen sus comportamientos y ante problemas serios busquen ayuda, ya sea casos de drogadicción, es que eso se ve mucho, o no sé, de la personalidad, que quieren ir donde el psicólogo porque pues no saben con quién más desahogarse, ideaciones suicidas, todo esto, la ansiedad. Hay que prestarles mucho cuidado nosotros como padres, como cuidadores, como docentes, como vecinos. Hay que estar muy alerta a las señales que ellos nos dan. Da un ejemplo positivo. Esto ya lo he nombrado varias veces. Con el ejemplo se habla más que con la palabra. Entonces hay que darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Muchas veces nos fumamos un cigarrillo delante de ellos y ellos ven eso, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos delante de ellos. Recuerden, entre más responsabilidad tengan, pues más libertad se les va a dar, pero si por el contrario traicionan esa confianza que como padres o cuidadores le dan, pues entonces menos libertad, pero que ellos entiendan que si van a asumir que si van a tener más libertad, pues tienen que asumir más responsabilidad, que cada acto tiene una consecuencia y que hay que ser responsables. Uno puede salir, divertirse, pero siempre con responsabilidad. Hay que ser razonables y flexibles. Recuerden que ellos están en una etapa donde quieren más libertad, como decía antes, donde quieren salir más, donde quieren compartir, ya no tanto con la familia, sino con sus amigos, etc. Entonces hay que ser flexibles, pero vuelvo y digo, con normas, con límites, que ellos entiendan de que sí, o sea, uno les puede dar confianza, pero esa confianza no se puede traicionar. 11ª y última pregunta. ¿Conoce las cifras de quiénes son las o los más maltratados? Bueno, de acuerdo a cifras colombianas, la tasa de maltrato infantil para el año 2020 se situó en 719,8 casos por cada 100.000 menores de 18 años. Y solo en 2020 el ICBF inició 2.482 procesos de protección para niños, niñas y adolescentes por violencia física en su contra. Esto es cerca de 7 víctimas al día. Y el 43,4% de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato infantil conviven con el agresor. Estas cifras son alarmantes. Debemos empezar a cambiar esto desde nuestros propios hogares,
Todo comienza desde ahí, muy importante. Las personas como cuidadores, vecinos, docentes, profesionales de la salud, profesionales que convivan con niños, niñas y adolescentes, estar atentos a todas estas señales que ya hemos nombrado en este video, de maltrato, de abuso a nuestros niños, para poder actuar de manera pronta y oportuna. Es muy importante que no nos callemos, que denunciemos, que busquemos la manera de ayudar. Recuerden que a veces los agresores están más cerca de lo que uno cree. Entonces es un llamado de concientización para que estemos más alerta ante todo esto. Muchísimas gracias.